lo grabé, ahí está, ya se está grabando. Bien, estamos en grabación. Vamos a dar en la clase del integrador, que solemos darlo presencial, pero hoy como es el día no docente, la facu está cerrada, así que estuvimos de acuerdo en hacerlo online. Siempre, o sea, me gusta que activen sus cámaras y sea algo un ida y vuelta, así practicamos un poco esto de la modalidad de examen del área de clínica, que es lo que más cuesta, el abordar el tema desde un caso clínico. O sea, siempre uno estudia y lo que hace en el momento que estudia es estudiar de memoria algunas cosas y después cuando lo tiene que aplicar al caso clínico es donde a uno le cuesta y tira esos diagnósticos difíciles y vienen los bochazos y eso es un bajón. Entonces la idea de estos integradores es eso, es un poquito organizar el conocimiento y abordar al paciente desde lo que estudiamos, ¿sí? Bueno, yo más o menos le voy a ir contando al paciente y entre todos y todas me van a ayudar a manejarlo. Vamos a hacer que estamos en la guardia y me presentan a una paciente de 28 años que la trae el padre, ella todavía vive con los padres, de 28 años, es diabética tipo 1, insulino requiriente. Viene el padre y me dice que la ve más excitada que lo normal, que le grita y que por momentos se desorienta un poco y que le notó que tenía lastimada la pierna y, y cuando ustedes la ven, la paciente está un poco alterada, diríamos, ¿sí? Está excitada, una excitación psicomotriz, no violenta, o sea, que se puede interrogar y todo, pero bueno, tenemos eso, así. Así se las presento y así la vamos a empezar a abordar. O sea, ustedes estando en una guardia o estando al lado mío, yo estoy como jefa de guardia, vienen y me dicen, Belén, mirá, entró una paciente que la trae el padre, 28 años, diabética tipo 1, que hace insulina, entró un poco excitada y, no sé, tiene supuestamente el padre una lastimadura en la pierna. Bueno, ¿cómo abordamos? ¿Qué hacemos? ¿La llevamos al shock room? ¿Le tomamos los signos vitales? ¿No se los tomamos? ¿Cómo abordamos esa situación? Es un ida y vuelta, ¿ah? Así que si no hay vuelta, bien. Tomamos los signos vitales. ¿Qué tomamos? La Yo tensión acá quiero ver la arterial, temperatura, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Bien, Yo estoy hablando. tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿qué más? pulso, temperatura. Bueno, la paciente tiene 110/70. Sí. Yo lo voy a ir anotando en el chat por las dudas. La paciente tiene una TA de 110/70, una frecuencia de 110, una frecuencia respiratoria de 28, tiene una temperatura de 37,7 y satura 95 aire ambiente. Cuando yo pongo al 0,21 significa, como dijimos en las otras charlas, que es la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, al 0,21 significa que respira aire ambiente. ¿Sí? 110. Valores de glucemia. ¿Cómo, Josué? Valores de glucemia. Valores de la glucemia. Valores de la glicemia, perfecto. ¿Y cómo lo haces? Lo haces con el aparatito, con la glicemia capilar. Claro, Bueno, el aparatito me dice así. Me saluda con un high. ¿Qué significa eso? Que supera los 500, ¿no? Superior a 600. Ay, sí. Claro, que supera los 500. Supero. Que supera los 500. Bueno, primero, antes que nada, quiero felicitar por la clasificación a los de Brasil. A los octavos creo que ya clasificaron, ¿no? ¡Vamos! Dale, gracias. Yo aliento porque clasifiquen y todo y los agarremos en etapas más avanzadas y los eliminemos. Pero Brasil No quiero va a que los ganar. eliminen otros, quiero que los eliminemos nosotros. Igual estamos complicados para eliminar, pero bueno, le tengo mucha fe. Sigo, vuelvo a la paciente. Argentina diabética insulino requiriente. Tiene un high en la glicemia capilar. Bien, ya estamos con una paciente con estos datos y un high. Listo, ya estamos en un camino, ¿sí? Sí. Ya empezamos a sospechar, a tener nuestras hipótesis diagnósticas con esto.
Ya con un paneo general que hicimos de signos vitales, ya el cuerpo está expresando algo. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que Podría estar entrando en una cetoacidosis. Bien, estamos hablando, lo que ustedes pueden decir, en vez de decir cetoacidosis y meterse de entrada y en cetoacidosis, podemos hablar de que tiene una diabetes que está descompensada. O sea, Bien. ¿cómo se puede descompensar la diabetes? Con hipoglicemia o con hiperglicemias. Y dentro de las hiperglicemias tenemos aquellos cuadros en donde la paciente o el paciente diabético, diabética, tiene hiperglicemia aislada y no entró en cetoacidosis, pero está hiperglicémica porque tiene una intercurrencia. Por ejemplo, yo hoy recién en la guardia tuve una parecida que vino por una hiperglicemia tremenda y con todos los síntomas, pero no estaba ácida todavía en el contexto de una infección urinaria. Y después tengo, que a esa la tengo que tratar también porque me va a hacer la cetoacidosis. Después tengo la cetoacidosis diabética y después tengo el coma hiperosmolar. ¿Sí? Sí. Bueno, el coma hiperosmolar es más frecuente en qué tipo de pacientes, por la epidemiología. En el 2, Tipo la 2. diabetes tipo 2. Diabéticos Sí. tipo 2, mayores, a 50, 60 años, y tienen otro tipo 4. El paciente entra en coma o tendrá una excitación tremenda que después entra en coma, ¿sí? Pero bueno, siempre en las hipótesis diagnósticas se puede hablar de descompensación diabética y puedes decir coma hiperosmolar o cetoacidosis diabética. ¿Sí? Entonces, para los que recién entraron, paciente de 28 años, insulino requiriente, que ingresa a la guardia por una excitación psicomotriz en el contexto de una lastimadura en la pierna y tiene estos signos vitales que se les voy a mostrar. Entonces tuvimos como hipótesis la descompensación diabética, cetoacidosis. Bueno, excelente, bien, bárbaro, sospechamos una cetoacidosis. Bien, ¿qué hacemos? Esta paciente va al shock room, esta paciente va al consultorio. ¿Dónde la voy a tratar? Y queda internada sí o sí la paciente. Por lo menos en la guardia va a quedar, hasta que yo confirme el diagnóstico, Alex. Yo no me arriesgaría a decir queda internada, sino que, obviamente, seguramente esta paciente quede internada, pero por lo menos en la guardia va a quedar un largo rato hasta que la definamos un poco. ¿Sí? O sea, si ustedes sospechan la cetoacidosis, ¿cómo hacen el diagnóstico de cetoacidosis diabética? Laboratorio. Le hacen un laboratorio. Muy bien. ¿Y qué incluyen en el laboratorio? pH, la orina. Le vamos a hacer, vamos desde lo más básico. Hemograma. ¿Qué esperan encontrar en un hemograma en un paciente con cetoacidosis diabética? ¿Se puede encontrar una leve leucocitosis? Sí, en realidad, Gonza, a veces no es leve, ¿eh? A veces te puede llegar hasta 20.000 blancos. Ustedes pueden tener siempre dentro de la hiperglicemia leucocitosis. Hasta 25.000, 23.000, dicen algunas bibliografías, se considera aceptable, ¿sí? O sea, dentro de la cetoacidosis. No significa que esté infectado si tiene 23.000 blancos. ¿Me explico? Puede ser porque tiene una cetoacidosis diabética y porque dejó la insulina, ponele, pero no significa que tenga infección. Ahora, si tiene más de 25.000 blancos, es porque seguramente está infectada. Entonces no se olviden ese valor, porque eso se lo pueden preguntar en un examen. ¿Qué esperan encontrar en un paciente diabético en el hemograma? En el hemograma se puede encontrar, a ver, si está anémico o no está anémico, no nos va a cambiar, o sea, no es, si está anémico puede ser por algún déficit, no tiene nada que ver con la diabetes, pero sí la leucocitosis. La leucocitosis la suelo encontrar en cetoacidosis diabética, voy a ser repetitiva para que no se lo olviden, y hasta 23.000 blancos puedo aceptarlo relacionado a la cetoacidosis. ¿Bien? Entonces, vamos a encontrar eso y después la glicemia obviamente va a estar aumentada. ¿Cómo va a estar la urea y la creati? Aumentada. También aumentada puede estar deshidratado. Tal cual, puede estar, acuérdense que la base fisiopatológica de la cetoacidosis es la deshidratación. El paciente tiene como 8 litros atrás de agua, o sea, le falta mucha agua. Puede estar normal con un poco la urea elevada o re elevada la urea, siempre dependiendo qué función renal tenga de base ese paciente, pero puede estar alterada, puede estar con una falla de qué tipo. ¿Prerrenal, renal o posrenal? Prerrenal, porque Prerrenal. una hipovolemia Tal cual. clava el riñón.
Muy bien, entonces tenemos un paciente que puede tener una función renal alterada o normal, ¿sí? Pero es importantísimo saber qué función renal, con qué paciente nos estamos enfrentando, porque después a la hora de hacer el tratamiento, la función renal va a ser importante. Bueno, después, ¿qué más le pedirían? Ácido base, bien, ¿cómo esperan encontrar el pH en esta paciente? Si sospechan una cetoacidosis. Disminuido. Bajo. Y ¿Cómo va? según el pH lo podés clasificar también. Bien. Vamos a clasificar cómo, según el pH o según el GAP. O sea, claro, vos vas a tener una acidosis metabólica con GAP aumentado. Por eso, vamos, no nos adelantemos. Escúchame, lo que vamos a hacer es esto. Primero le vamos a pedir el ácido base para calcular después el GAP. Y ahí la clasifico. ¿Sí? Entonces, nosotros pedimos laboratorio. Dentro del laboratorio pedimos el ácido base que vamos a encontrar un pH disminuido. El dióxido de carbono, ¿cómo va a estar? Disminuido como para compensar. Depende de Tal si está cual. compensado acción o no. Por eso tiene una frecuencia respiratoria 28. Porque compensa esa acidosis lavando. La oxemia depende, si tiene un cuadro respiratorio va a estar disminuido y si no, va a estar normal. El bicarbonato, ¿cómo va a estar? Aumentado, está reteniendo. Va, igual empieza más tarde a retener por riñón. Depende. Abajo. Depende, porque primero retiene un poco para compensar y después empieza a perder, porque entra una acidosis metabólica bastante importante. ¿Sí? Empieza a disminuir. Bien, ¿qué más le pedirían? Ionograma. Ionograma, muy bien. ¿Cómo esperan encontrar el ionograma? El sodio. Ajá. Vos vas a tener el potasio disminuido. ¿Puede tener el potasio disminuido? Sí. Puede tener el potasio disminuido o aumentado si está en acidosis. Acuérdense, yo siempre digo esto, es medio de mi estudio, como yo estudiaba clínica, yo veía la mnemotecnia de que la banana con leche es ácida, ¿sí? Entonces, la banana al ser potasio, al estar aumentada, o sea, siempre en acidosis, o sea, la banana con leche ácida, ustedes esperan encontrar una hiperpotasemia, ¿sí? En un contexto normal, sin nefropatía, ¿ah? Entonces, van en cualquier, por ejemplo, la cetoacidosis es uno de los ejemplos. Pueden encontrar el potasio levemente aumentado, con el calcio aumentado, por eso dice la leche, y los otros iones que no están en la banana de leche ácida se encuentran disminuidos. ¿Sí? Por ejemplo, el magnesio, el sodio. ¿Me explico? El potasio puede estar normal, aumentado, disminuido se encuentra muy pocas veces, y es cuando el paciente se hizo mucha insulina previamente y es por un mecanismo farmacológico, no por el tema de la misma acidosis. Pero acuérdense eso, la banana con leche ácida son que en todas, obviamente estudien la fisiopatología, que es re difícil y eso es lo que más cuesta entender los trastornos metabólicos, es saber que un paciente hiperpotasémico suele estar un paciente ácido suele estar hiperpotasémico, hipercalcémico, hipomagnesémico, hiponatrémico. Esta paciente va a tener hiponatremia, pero no es una hiponatremia real. La hiperglicemia, así como viene con leucocitosis, viene con hiponatremia. Entonces tenemos que ver si es una hiponatremia real o una hiponatremia dilucional, o sea, bien de la cetoacidosis diabética. Entonces hay un cálculo, después lo buscan en la bibliografía, que yo siempre hago el mío que es muy práctico, que ustedes calculan, depende de la glicemia que tiene, cuál es el sodio real. Casi siempre da normal, entonces no tengo que hacer nada con ese sodio, ¿sí? Pero acuérdense eso, van a encontrar un sodio disminuido y un potasio normal o levemente aumentado. Importantísimo tener el ionograma para iniciar un tratamiento. ¿Qué más pedirían? Una cetonemia. Una cetonemia, obviamente, a ver si ese paciente, porque si yo, por ejemplo, la de hoy, mi paciente estaba levemente ácida, o sea, como que estaba tirándose a la acidosis, con una hiperglicemia, pero tenía cetonemia negativa. O sea, eso significa que todavía no generó cuerpo cetónico, pero si no la hidrataba, los iba a generar. Entonces, bien, cetonemia, ¿qué más? Ustedes, con eso hacen el diagnóstico. Con eso sí, che, hiperglicemia, cetonemia positiva y acidosis, chau, tiene una cetoacidosis diabética. ¿Cuál es el próximo paso una vez que vos diagnosticás la cetoacidosis? Tratarla. Sí. Y ver qué la produjo. Eso, Agustín. Ver la causa. No se olviden, antes de tratar,
de ver la causa, porque capaz que la causa es lo que te está desencadenando todo y vos le haces todo el tratamiento básico de la cetoacidosis y te olvidaste de la causa. Entonces, estamos frente a una paciente femenina de 28 años, diabética tipo 1, insulina requiriente. ¿Cuáles son las causas que podemos pensar en esta paciente? La infección. Infecciones. Tenemos infecciones. Bien, ¿qué tipo de infecciones? Infección urinaria, una Infección neumonía, urinaria. infección de parte blanda. Bien, la infección de Parte piel y blanda. partes blandas. Siempre en el diabético. Revisar la planta de los pies, revisar bien los talones, revisar los tobillos, a ver si no tiene alguna úlcera sobreinfectada. Acá, la paciente... ¿Cómo, Moira? Úlceras en los pies. Claro, las piernas, los pies, las uñas. Claro, hay que revisarlo para ver si no tiene un foco ahí infeccioso que esté desencadenando una cetoacidosis. Dentro de las infecciones eso. Obviamente, si viene con algo más claro, pero bueno, acá el padre nos dijo que tenía lastimada la pierna, así que obviamente iríamos a buscar si no tiene alguna celulitis, una erisipela o una úlcera sobreinfectada, ¿sí? Que a veces nosotros llamamos pie diabético. Bien, ¿qué otras causas? Abandono del tratamiento también. Mal control del tratamiento. La paciente no puso la insulina en la heladera, la paciente no se hizo la insulina correctamente, la paciente hizo una transgresión alimentaria, por lo cual no se controló, entonces hizo una hiperglicemia y por eso debutó en la cetoacidosis. La dieta también. Obviamente la ingesta. Fármacos. Después algún tipo de fármaco, sí, pero en esta paciente, digo yo. En esta paciente joven. Sí. También puede ser la presencia de embarazo, si mal no Bien, recuerdo. excelente, el embarazo. Obviamente, preguntarle la posibilidad de embarazo y entonces, si ustedes sospechan una infección, si ustedes buscan causas, en el laboratorio tienen que agregar estas cosas. Le tienen que pedir una radiografía de tórax, si sospechan una neumonía, una orina completa para ver si no tiene piocitos o no tiene abundantes leucocitos, como para pensar en una infección urinaria, como la de hoy, que yo tuve la paciente que tenía una infección urinaria. Eso, si no tiene clínica, lo pedimos igual. Mira, en realidad la bibliografía te dice que ante la sospecha se pide dirigido, pero en la práctica se pide igual. Depende del servicio de clínica. En sí, lo básico sí, reactante de fase aguda lo pedís, orina completa lo pedís sí o sí, porque a veces son pacientes que tienen disminuido los síntomas. No le vas a hacer un electro a una paciente de 28 años que no tiene dolor torácico, que no es lo mismo que te entra un paciente de 60, 70 años diabético con una cetoacidosis, que ahí sospechar la cardiopatía isquémica y ahí sí le hacen un electro, por epidemiología me refiero, pero a esta paciente no le hace un electro. Hay servicios de clínica médica que ustedes van a ir rotando y van a ver que sí, a veces se le hace todo, por una cuestión más de aprendizaje, pero bueno, nosotros en la bibliografía dice que va guiado, la orina sí o sí. La radiografía de tórax, al estar deshidratado, rales capaz que no tenga, o sea, con una mínima tos, radiografía de tórax. Después, bueno, PCR le van a pedir, eritro le van a pedir. Estaría bueno en esta paciente pedirle un hemocultivo, o sea, por la presencia de eso que tiene en la pierna la paciente, teniendo en cuenta que los diabéticos se consideran inmunodeprimidos. Entonces, podría estar en un cuadro séptico en la paciente también, y eso está contribuyendo al cuadro. Excelente. Mejor imposible. Sí, tal cual. O sea, infección de piel y partes blandas te tiene que a vos prender una alarma, porque esta paciente seguramente es inmunodeprimida. No todos los diabéticos, ya habíamos hablado antes, son inmunodeprimidas. Hay pacientes que toman metformina, están re bien. Pero esta paciente con una insulina requiriente, que viene con acetoacidosis, se considera inmunodeprimida y encima con una infección de piel y partes blandas te suelen dar bastante bacteriemia. ¿Con qué germen? Con Staphylococcus. Staphyloaureus, que es el que más bacteriemia da, que son bacteriemias con alta morbimortalidad, o sea, tengo que sospechar la sepsis. Esta paciente tiene una cetoacidosis diabética en el contexto de una sepsis, ¿sí? Seguramente, porque está con 37,7, tiene una lesión en la pierna, está taquicárdica, o sea, son muchas cosas, y tiene alteración del sensorio. Entonces, ¿por qué? Porque está excitada. O sea, hay cosas que a mí me alarman. Acá puede estar así por la cetoacidosis o así por la sepsis. Entonces tengo que apurarme. Le tengo que hacer hemocultivos. Sí, excelente. Tengo que hacer hemo, si le quieren hacer uro no está mal, pero bueno, más que nada por la piel. Revisar la piel, a ver si tiene absceso o tiene algo para drenar. Todo lesión en piel que sea para drenar, se drena
porque si no el antibiótico no va a ser efectivo. Bueno, puede drenarlo 3, 4 días después. Si está para drenar, se drena ahí para que vos puedas tener mejor efectividad del tratamiento. ¿Sí? Bien, Alex, muy bien. Después, me quedé pensando, bueno, ¿qué más pediríamos? O sea, bueno, la subunidad beta en el laboratorio, obviamente 28 años, le pido una subunidad beta. Después, otros cuadros también te pueden causar cetosis. ¿Cuáles son? Como para repasar. ¿Está bueno? Ejercicio intenso. No, eso te da hipoglicemia. Claro, sí. Que a veces es re importante, ¿eh? El alcohol, la Bueno, cetosis. es una paciente joven, entonces por ahí habría que indagar sobre el consumo problemático de drogas. Está bien, no está mal. ¿Qué más? Vómitos, diarreas. Gastroenteritis. Después, chicos, todo lo que es cuadros abdominales, no se olviden. La apendicitis te puede dar cetosis diabética. A veces vienen con dolor abdominal por la misma acidosis y le tenés que pedir un hepatograma con bilirrubina, una amilasa, pancreatitis, colecistitis, gastroenteritis, apendicitis, dan cetocidosis también. Entonces, siempre hacer un buen examen físico de abdomen, o sea, así como se puede infectar el pulmón, la vía urinaria, también son pacientes que suelen hacer litos, suelen hacer colecistitis, suelen hacer colangitis, suelen hacer gastroenteritis, y todo eso hay que descartarlo porque eso lo puede causar. Entonces, dentro de las causas, tenemos lo abdominal, tenemos las infecciones que dijimos, la cardiopatía isquémica, siempre pensar en pacientes que tienen muchas comorbilidades, hipertenso, obeso, diabético, que vienen con acetoacidosis, pensar en hacer un electro y pedir una troponina si tienen algún dolor torácico o o están muy hipertensos, porque eso también puede desencadenar una acetoacidosis. El embarazo, y obviamente la transgresión alimentaria, el mal control diabético, el no ponerse insulina, los cortes de luz y todo el contexto social que implica también ponerse la insulina y todo lo que se necesita. Entonces, una vez que vos diagnosticaste la diabetes, vos primero la sospechás, la cetoacidosis, como nosotros la sospechamos. La sospechás, le haces una glicemia capilar, te da high, listo, va al laboratorio, listo, el laboratorio te vino acidosis, cetonemia y esa leucocitosis, hiponatremia, o sea, todas esas alteraciones que van en conjunto, diagnostico la cetoacidosis. En el laboratorio agrego lo que sospecho al examen físico que sea la causa. ¿Me van siguiendo? O sea, eso lo voy haciendo. Y mientras voy haciendo todo esto, ¿qué le voy haciendo a la paciente? Le pongo un suero, obvio que le voy a poner un suero. ¿Y qué hago? La hidrato poco, la hidrato mucho, espero el laboratorio para hidratar. Poco. La hidrato No, poco. Poco. No hay para botar. Mucho. Para mí poco, porque le Está deshidratada. Tu anfitrión puede publicar. Ah, pero es el anfitrión. ¿Qué? Porque quería que voten. No, le pones mucho y le pones primero, le pones suero y luego con eso ya tal vez puede hasta mejorar el medio interno y después viene la insulina. No, para mí no se pone mucho en el principio porque puede tener, digamos, igual cuando no se puede bajar la presión cuando está en una hipertensión, en una crisis hipertensiva, porque puede tener efecto reverso. Para mí que no se debe hidratar en el principio mucho, por ejemplo, para un edema pulmonar, no sé. Yo le corregiría, le haría una corrección de insulina. Me encanta. No, Me pasa que sí. encanta la discusión. Pasa que si vos le pones insulina de una, le podés meter el potasio adentro de la célula y te genera una hipopotasemia. Entonces, por eso primero vos hidratás y después... Está bien, excelente, Onza, sí, que te sigo. A ver, ustedes no pueden ver mi pizarra. O sea, si se meten ahí al link del chat. No, aparece en blanco. Sí, ya sé, pero ahora que estoy dibujando. Sí, se ve. ¿Ven el triángulo ese perfecto que hice? No, bueno, se ve. ¿Cómo no ven el triángulo ese? Sí, sí. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. ¿Dónde hay que buscarlo, profe? No entendí. Van al chat y se meten en el link que publiqué.
Doc, ¿se escucha? Sí. Bueno, les comento lo que yo tengo del plan de hidratación. Sí, pero me gustaría que lo razones más que me leas. No, pero lo razoné. Ah, muy bien, dale, a ver. Un plan de hidratación en un paciente como esto, hay que tener mucho cuidado con los tiempos de hidratación. Bien. Uno lo que tiene que hacer es ir pasando de a poco, en la primera hora, en la segunda hora, en las 2 horas subsiguientes, y hasta inclusive en las primeras 20 horas. Uno lo que tiene que hacer es controlar el hematocrito, la presión venosa central, la diuresis, la urea. ¿Y por qué? Porque si uno hidrata de manera rápida, puede generar algo que se conoce como edema de reperfusión. Específicamente lo que hacemos, iatrogénicamente inducimos o un edema cerebral o un edema pulmonar. Y eso es lo que... A una paciente de 28 años con una cetoacidosis diabética, ¿cuáles son los riesgos de eso? O sea, ¿es lo mismo hidratar a una paciente de 28 años diabética tipo 1 en el contexto de una cetoacidosis que a un paciente de 80? La verdad que calculo que no, pero... Ajá. A ver, yo creo que el descenso de la glucosa rápido, de la glucemia rápido. Claro, o sea, hay un plan de hidratación que vos, o sea, porque vos preguntaste la cantidad, no cómo se lo ponés. Y la cantidad sí se utiliza mucho, pero después en la primera hora te mandás más y después lo vas obviamente dosificando. ¿Cuánto yo dije que tenía de pérdida a un paciente con cetoacidosis diabética? 8 litros. 8 litros aproximadamente. ¿Es mucho o es poco eso? Es un montonazo. Mucho, Es mucho. una banda eso. Son 16 sachets de sueros. Se los tengo que pasar en las primeras 24 horas, primeras 12, si quiero ser más estricta. Si yo tengo una paciente joven, con buena función renal, con un miocardio apto, la voy a hidratar con toda. ¿Me explico? Con toda. Sí. No voy a ser cuidadosa en la hidratación, porque es joven y mi paciente está deshidratada. Y lo que necesita es hidratarse, ¿para qué? Para eliminar los cuerpos cetónicos, para que el riñón empiece a tener una buena diuresis y empiece a bajar la glicemia. Hidratando. El principal problema de la cetoacidosis es la deshidratación, no es la hiperglicemia. Y acá quiero que les quede el concepto claro, porque por eso los bochan. Porque dicen lo del bolo de insulina primero, porque dicen esto de no hidratar rápido, porque dicen que puede hacer una crisis hipertensiva o puede hacer esto del edema de reperfusión. Si vos tenés un paciente que el miocardio le da y el riñón le da, le vamos a dar. ¿Me explico? Yo para que lo entiendan desde el lado del razonamiento. Le voy a pasar 1 litro a chorro. 2 sueros fisiológicos a chorro. Al 0,9 de la solución fisiológica que usted conoce, ¿eh? Necesito... Doc, o sea que si tenemos un paciente adulto mayor, lo hidratamos lento. Te fijas, tiene antecedentes, le haces una vía central y vos con la vía central, con el acceso venoso central y una sonda vesical para controlar bien con orina, vos le vas a dar la columna de agua que te hace esa sonda, ese catéter central, y si tiene una columna de agua que está recontra deshidratado, lo hidratás sin problema. Y vas controlando tu hidratación con la columna de agua y con la diuresis. Ahora, si vos tenés un paciente ICC, ponele que lo tengas que hidratar un montón, y encima tiene una columna de agua alta, ahí ya ese paciente va a terapia, ya lo manejan los terapistas, esto no se lo van a tomar a ustedes en un examen de clínica. Usted tiene que decir, para pacientes con riesgo de este edema de hiperperfusión, con riesgo de edema de pulmón, con riesgo de edema cerebral, son los pacientes que yo voy a ponerle un catéter venoso central para controlar la presión venosa central, ¿sí? Ajá. Y hacer todo más cuidadosamente. Ajá. Ahora, yo tengo una paciente con un buen miocardio y una buena función renal, vamos, porque tiene 2 diagnósticos que necesito expansión hídrica. ¿Cuáles son esos 2 diagnósticos? Como dijo Alex, la sepsis, que es una paciente que si yo sospecho sepsis, le tengo que pedir lactato en el laboratorio para ver qué riesgo de mortalidad tiene por sepsis. Hay un video de Graduado por el Derecho a la Salud de sepsis, una clase de Juli Maurino, que es docente de la Facu, que es de sepsis y está tremenda la clase, para que entiendan bien el concepto de sepsis y por qué es tan importante sospecharla e hidratar rápido.
y tengo la cetocidosis. O sea, esta paciente tiene 2 cosas que tengo que hidratar. Chau, le pongo una vía con un calibre grueso y le mando 1 litro a chorro, mientras espero el laboratorio. Si la paciente puede orinar por sus propios medios y puede juntar orina en un brocal, en un tarrito grande, que nosotros podemos ir contando la diuresis de ahí. No hace falta poner una sonda vesical para meter todos los bichos. ¿Me explico? Bien. Sí. Igual generalmente en Baigorria te suelen preguntar paciente adulto mayor, siempre. Nos ponen estos casos así que usted dice, nos ponen pacientes con comorbilidades, que son cardíacos, que son renales. O sea, los exámenes, por lo menos, es la tendencia. Sí, yo presencio muchos exámenes en Baigorria porque yo soy del hospital y realmente no vi de todo. Cetocidosis lo toman en todos los contextos. Ustedes tienen que decir que cuando yo sospecho una cetocidosis, tengo que diagnosticarla mediante un laboratorio. Después buscar la causa. En el mientras tanto, nosotros sabemos que la cetocidosis diabética tiene 3 pilares de tratamiento y por eso, métanse en esta pizarra, que yo les hice este triángulo. El primer pilar es la hidratación. Lo voy a hidratar siempre con solución fisiológica, mientras tengo una glicemia mayor a 200, siempre hidratación con solución fisiológica. Tengo que hacer el plan, ese que dicen los libros, en la primera hora se pasa de 1 litro a 1,5 litros, después en las otras 2 horas se pasan 500 más, después ustedes tienen un plan en los libros y ese es el plan que se debe cumplir. Obviamente nosotros en la práctica lo hacemos a ojo, pero ustedes en el examen tienen que decir ese cuadrito del plan de hidratación. Y después, ¿cuál es el otro pilar del tratamiento? Una vez que vos ya estás hidratando. La insulina. La insulinoterapia, ¿sí? Entonces, para que lo tengo que escribir, la insulinoterapia. La insulina. La insulina... ¿Qué tipo de insulina? Eso, ¿qué tipo de insulina, Mayra? Corrientes, ¿puede ser? Corriente, siempre corriente. La única endovenosa. Y endovenosa, perfecto. ¿Alguien levantó ¿Por qué la única endovenosa? Sofía, ¿levantaste la mano? ¿O fue sin querer? Bueno, entonces, van a hacer la insulina siempre y cuando, ¿qué tiene que tener normal el laboratorio? El potasio. El potasio. ¿Por qué? Porque la insulina te baja el potasio. Yo tengo un paciente hipopotasémico, hago cagada, digamos, mandando la insulina. Por eso la insulina puede esperar, la hidratación no. Yo hidrato mientras espero el laboratorio. Cuando me llega el ionograma y veo que tiene una buena función renal y que tiene un potasio normal, le mando la insulina. Corriente endovenosa. Y se hace con bomba de infusión. Hay una bomba que tienen los enfermeros donde vos le vas a poner los mililitros por hora, que se calculan, depende del peso del paciente. ¿Sí? Eso es fácil. No creo que le tomen dosis. Si le toman dosis, ¿saben cuánto es la dosis? 0,1. 0,1 unidad kilo hora. Entonces, lo que yo suelo hacer, para que uno lo entienda, es, yo le pongo al enfermero, administrar, yo les estoy anotando, 100 unidades de insulina corriente en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar por bomba de infusión continua ahí me va a quedar 1 unidad por mililitro. Y yo le tengo que hacer 0,1. O sea que es el peso dividido 10. O sea, si pesa 70, le paso 7 mililitros hora. Si pesa 60, le paso 6. Ponele que esta paciente pesa 56, le paso 5 mililitros hora. Con esta preparación, con este tipo de dilución, lo hago rápido, lo hago práctico. Siempre y cuando función renal normal y potasio normal. Potasio anormal, o sea, bajo, administro potasio antes de la insulina. Se hace endovenoso el potasio. No se olviden que el potasio lo hago endovenoso a baja dosis por la vena, porque da mucha flebitis, y si yo tengo que hacer dosis más alta de potasio, tengo que poner un catéter venoso central para que no me haga la flebitis. ¿Sí? Es mucha info, pero es así. Entonces, le administro el potasio.
Si tiene falla renal, le bajo a la mitad la dosis de insulina. ¿Sí? Por eso, el otro pilar, ¿cuál es? Bicarbonato. No. ¿No? No. El bicarbonato lo vas a usar. Yo tenía bicarbonato. No, porque no es pilar. El bicarbonato no lo usás siempre. Es más importante el potasio que el bicarbonato. Porque el potasio va a hacer que el paciente orine y el potasio va a ser el que va a entrar a la célula. Vos lo tenés que controlar al potasio, porque aunque lo tenga normal el paciente, con la insulina que vos le vas a poner, lo vas a empezar a bajar. ¿Se entiende? O sea, que entonces, el potasio no solo va a bajar la glicemia, sino que va a bajar el potasio. Entonces lo tenés que ir reponiendo, después les explico. Entonces el potasio sería el siguiente. Si tiene antibiótico. Entonces el potasio. A ver, Mariela, ¿cómo? Si tiene falla renal, entonces le administro insulina. No escuché, perdón. La mitad de dosis. La mitad de dosis. Bien, está. Marisol. Profe, y si tiene el potasio normal, ¿lo vas controlando y en el caso de que baje se lo administras o se lo administras igual? No, excelente pregunta. Lo vas controlando. Ahora yo les explico cómo hay que controlarlo. Lo vas controlando. Si baja, lo administras, obvio. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a esta paciente le vamos a hacer un plan, ¿sí? Le vamos a administrar hidratación según la tabla de hidratación, que eso véanlo en la bibliografía, que está perfecta porque es una paciente joven que puede hidratar mucho, con solución fisiológica, la hidrato, control estricto de diuresis. Y lo que nosotros hacemos para manejar bien este medio interno es hacer una tabla, ¿sí? Hacemos una tablita en un papel y ponemos hora, hacemos 1, 2, 3, o sea, vas a controlar cada 1 hora al paciente, ¿eh? Le vas a tomar cada 1 hora, le vas a tomar glicemia capilar, ¿sí? Y cada 2, glicemia capilar, ingresos y egresos, que es lo que vos hidrataste y la paciente lo que orinó, obviamente dejarla por nada por boca, porque no va a comer nada hasta que no recuperes la cetoacidosis. ¿Me van siguiendo? Y cada 2 horas vas a pedirle un estado ácido-base, una glicemia en el laboratorio, un ionograma. ¿Para qué? Para calcular el GAP. El GAP se calcula mediante una fórmula, ¿sí? Donde se tienen en cuenta el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Las cetoacidosis diabéticas suelen ser de GAP aumentado y depende del valor del GAP y la clínica te va a dar la severidad de la cetoacidosis. Si esta paciente tiene un GAP muy aumentado, véanlo en las tablas también, la severidad se evalúa por el GAP, ¿sí? Y por la clínica. Si una cetoacidosis moderada o severa, te va a costar un poquito más. A veces la cetoacidosis leve, ya con la hidratación las puedes resolver, pero a veces las moderadas o severas, o pacientes así, que están muy acostumbrados a la insulina, te responden más tarde, ¿sí? Entonces vos vas a hacer cada 1 hora, vas a escribir la glicemia capilar y los ingresos y los egresos. Y cada 2 horas le vas a pedir un laboratorio con todo eso. ¿Para qué? Para ir corrigiendo, ¿sí? Si ahí te disminuye el potasio, le agrega un poco de potasio. ¿Y con qué objetivo? ¿Hasta llegar a cuándo? Esto lo vas a hacer hasta que la glicemia esté en 200, ¿sí? Cuando la glicemia está en 200, se frena la hidratación con solución fisiológica. ¿Me explico? Se frena la hidratación con solución fisiológica y empiezo a hidratar con dextrosa, que la dextrosa a mí me hace que todavía el potasio se meta más a la célula, o sea que voy a tener más riesgo de hipopotasemia. Entonces yo a ese dextrosa le voy a agregar un poquito de sodio, con una ampollita de sodio, y un poquito de potasio para no perder tanto potasio. Entonces yo al paciente le hago un plan de hidratación con dextrosa, potasio y sodio. Y lo estoy controlando igual, cada 1 hora, y le bajo la bomba a la mitad de insulina. ¿Se entendió? Es difícil. Cuando lo ven en la práctica no es difícil, es fácil. A todos los pacientes se los atiende igual. Yo le hago la tabla, cada 1 hora le calculo la glicemia, cada 2 horas el laboratorio. Voy calculando el GAP.
Entonces digo, bueno, a ver, la paciente a la hora tenía 400 de glicemia, a la hora tiene 300. Listo, sigo igual, está bajando lento, sigo igual, sigo con la misma hidratación, sigo con la insulina. Ahora, a la hora otra vez, le hago un laboratorio y tiene 200 de glicemia. Listo, llegué al objetivo, le cambio la solución fisiológica por el dextrosa, le pongo un poquito de potasio, le pongo un poquito de sodio y le bajo la bomba a la mitad. Y sigo cada 1 hora la glicemia hasta que resuelva la cetocidosis. ¿Cuándo resuelve la cetocidosis? Cuando normaliza el pH. Cuando recupera pH. ¿Qué más? Cuando normaliza. Cuando ¿qué? se negativizan los cuerpos cetónicos. No. ¿No? Y cuando la Esa era la pregunta. El No, anión los GAP. cuerpos cetónicos pueden estar todavía positivos algunos días. Cuando normaliza el GAP, chicos. Si normaliza el GAP, normaliza la glicemia, normaliza el GAP, orina bien y recupera el pH, ya está. Le empiezo a dar de comer y la paso a insulina en pH. ¿Puede tener cuerpos cetónicos? Sí, puede tener. Todavía. Pero no va a estar ni ácida ni hiperglicémica. Y va a tener un GAP normal. Va a tener un sodio normal, un potasio normal, un bicarbonato normal. Entonces, voy a ser repetitiva para que no se olviden. Sospecho la cetocidosis. Le hago una glicemia capilar. ¿Me da alta? Vamos al laboratorio. Le pido en el laboratorio todo lo que yo sospecho que pueda ser la causa, sumado a cómo diagnostico la cetocidosis. En el mientras tanto que voy esperando el laboratorio, que hice los cultivos y todo, la voy a hidratar. Si la paciente está séptica, aparte de hidratarla, le tengo que poner un antibiótico. Porque esta paciente tiene una infección de piel. A esta paciente le vamos a poner un antibiótico de amplio espectro. Podemos dar ceftriaxona, le podemos dar vancomicina, porque es una paciente diabética que tiene una infección en piel. Hoy mi clase no es sepsis, si no nos extenderíamos 2 horas más. Después, si quieren, la próxima podemos ver algo de sepsis. Pero le hago el antibiótico. Le hago la hidratación. Con solución fisiológica, la hidrato. Me llega al laboratorio, potasio normal, función renal normal, vamos nomás con la bomba. Le pongo la bomba insulina corriente endovenosa y controlo cada 1 hora. Y ahí, voy por caminos. Cada 1 hora voy controlando. La glicemia me llegó a 200, excelente. Paso a dextrosa, potasio y bajo la insulina. La glicemia sigue igual o aumentó, aumento un poco la insulina, o ahí hago el bolo. Le tiro ahí un bolito de insulina porque la paciente está respondiendo poco. Si está disminuyendo poco, pero todavía no llegó a 200, qué sé yo, están 300, sigo igual. ¿Sí? Porque a veces, capaz que te está esperando el antibiótico y todo, y ahí empieza a mejorar la glicemia, porque esta paciente está infectada, y esa hiperglicemia puede ser por la infección. Entonces necesita dosis alta de insulina y necesita mucha hidratación hasta resolver la infección. A veces se tarda horas para resolver la cetocidosis, a veces se tarda minutos, eso depende de la severidad y qué páncreas tenga la paciente. A veces son pacientes que necesitan insulina de afuera, que son diabéticos rabiosos, donde te cuesta un poquito más. Y ahora, cuando uso el bicarbonato, cuando yo, a pesar de todo esto, tengo alteración del sensorio, la paciente está en coma o está en deterioro, empieza a dormirse, y veo y tiene un bicarbonato menor a 6. Ahí le administro el bicarbonato. Si no, no. Porque el bicarbonato es como darle un bife de lomo al león. Si vos tenés un paciente que está deshidratado, que está generando cuerpos cetónicos consumiendo bicarbonato, no le hidratás, le haces un bolo de insulina, bajás la glicemia en el contexto de deshidratación y le mandás bicarbonato, el cuerpo cetónico hace y tenés 1 millón de cuerpos cetónicos dando vuelta y no lo hidrataste y no los orinó. No el bicarbonato en pacientes que están así. El bicarbonato lo vas a usar si está en coma o está con deterioro del sensorio y con muy poco bicarbonato y ya le hidrataste. A veces vienen con deterioro del sensorio, con poco bicarbonato, y no le hago el bicarbonato. Lo hidrato con toda, le pongo la insulina y espero un rato. Si no me recupera, porque vos a las 2 horas le vas a hacer un ácido base nuevo. Si ahí empezó a aumentar el bicarbonato, porque el propio cuerpo se está compensando, porque vos lo hidrataste. Ahora, sigue bajo, sigue mal, listo, ahí se lo ponés. Pero le tenés que hacerle el primer paso, le tenés que hacer ese triángulo. ¿Se entendió? Sí. El coma hiperosmolar se trata exactamente igual. Igual. No cambian nada. Igual. La bomba, igual la hidratación, el diagnóstico, todo igual. Si le toman coma hiperosmolar, dicen lo mismo que cetocidosis. No digan lo mismo que cetocidosis, no digan lo mismo que doy acá en la clase. Profe,
¿En qué momento pasaba la de la insulina a NPH? Cuando se cure, o sea, cuando resuelve la cetoacidosis. ¿Qué va a hacer? Cuando normaliza el pH, cuando normaliza el GAP, obviamente cuando está bien clínicamente, y cuando normaliza el GAP, más que nada, los cuerpos cetónicos pueden perdurar. Y ahí ya le das de comer, lo pasas en el TAC, todo eso. Una consulta. Sí. En la clase de graduados decía que si no tengo bomba, puedo usar, Microótero. sí, primero hago en bolo y después microteo, ¿puede ser? Sí, es re difícil, porque ahí haces una inestabilidad de la glicemia, pero bueno, es lo que hay. A veces lo hacemos cuando no hay bomba. Sí, pero es re difícil porque a veces se te baja muy rápido la glicemia y no llegaste a hidratarlo tan bien porque la insulina entró con todo. Es mucho mejor hacerlo con bomba porque vos le das estable la dosis de insulina, como tiene que ser. Gracias. No. Una pregunta, la solución fisiológica, ¿cuándo cambia a solución destroxada? Cuando la glicemia tiene un valor de 200. Bien. Y acordate que a la dextrosa le vas a poner insulina, a la dextrosa le vas a poner potasio y sodio, para ayudarte, porque vos le estás poniendo insulina, le estás poniendo dextrosa y le estás bajando mucho potasio. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Esta paciente, Sí. hubiésemos controlado todo, le hubiésemos puesto antibióticos, seguramente vancomicina por la infección de piel y partes blandas y su inmunosupresión y esto que está en séptica, la hubiésemos hemocultivado y obviamente si hubiese quedado internada, seguramente en esa herida hubiésemos tomado un cultivo también de esa, si tenía una úlcera, o también se le pasó una ecografía para ver si está coleccionada, porque ya el foco era de piel, ¿sí? Esta es la idea para los que no me conocían de los integradores. Nosotros trabajamos así, de manera presencial. Yo le traigo casos reales. Esto es un caso real y lo discutimos entre todos y todas. Esto es lo que yo quiero que hagan. Usen la cabeza, porque ustedes estudian y después pasa esto, lo que le pasó a Pablo, que me dijo todo eso de la reperfusión, que está buenísimo y que se nota que estudió, pero a veces hay que aplicarlo es muy difícil. Y por eso, más que nada, los que rinden en Baigorria es donde se toma mucho el criterio clínico. Y eso es lo que más le cuesta. A veces muchos docentes de Centenario también toman con criterios clínicos y les cuesta. Acuérdense de cuando ustedes sospechan cómo lo abordo y esto de pensar un poco, de repensarlo, que es difícil, es lo más difícil. Esto lo van a hacer después en la práctica final, y cuesta, y cuando empiecen las prácticas, cuando estén en la residencia, también. O sea, yo cuando lo explico parece fácil, pero no, a mí me costó un montón saberlo y aprenderlo y aplicarlo. Pero bueno, a poco. Así se empieza, escuchando y anotando y después se va aplicando, ¿sí? Yo con los de práctica final, que vienen a la Guardia de Eva Perón, hago esto. Se lo explico una vez, atendemos juntos una y ya después los otros la atienden solos, porque la única manera es pasar el miedo ese de decir estoy haciendo algo mal y es la única manera de poder hacerlo. Siempre obviamente bajo mi supervisión, pero es la única manera de aprender, ¿sí? Y sáquense todas las dudas y anímense a hablar acá, porque está bueno que te corrijan, porque la única manera de no olvidarte es que te digan, no, así no, ahí no te lo olvidas más, ahí no te lo olvidas más. Si se quedan con la cámara apagada y escuchando, es difícil, es muy difícil, todo te distrae. Por lo menos no hay un partido para verlo por diferido, ahí que estén, así que díganme si tienen alguna duda. El lunes que viene lo hacemos presencial, o es feriado o algo, no. Ya es diciembre. Lunes 5. No sé cuándo cierra la facultad. Hasta que cierre la facultad, seguimos. ¿Sí? Hasta que cierre la facultad, seguimos. Después les mando el título, porque yo busco algún paciente ahí lindo de la guardia. Lo más seguro es que demos algún paciente séptico, ¿sí? Con una sospecha de sepsis. Vean ese video de graduados que está muy bueno, que lo da Juli Maurino, que es de sepsis. Está bueno. Bueno, nada, la clase queda grabada y un gusto para los que no nos conocían. Y bueno, si no, nos vemos el lunes que viene presencial. Dale, gracias. Nos vemos. Dale, profe, mañana Oscar da algo, ¿no? Ah, no sé, ¿estaba en el cronograma? No. No. Entonces no. Déjenme, ahora le pregunto y lo mando al grupo. Vale, okay, Pero creo que no, si no lo puso, no.
porque nosotros habíamos acá, a ver, no, lunes 28 no, martes 29 no. Bueno, listo. Listo, profe, gracias. Profe, ¿usted da clases de algo así, injuria? Porque en verdad yo estoy para injuria, nada que ver, pero la verdad es que me interesa, entonces por eso ingreso. Injuria es otra cosa, es más semio. Yo di muchas clases de semio, di repasos integradores de injuria y están todos subidos en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes. Hay un montón de semio ahí. Yo di todos los integradores. Así como para que sea como más fluido, como más esto es diferente. Esto es muy difícil, esto no tiene nada que ver con injuria. Es muy difícil. Está. Listo, profe. Gracias. Adiós. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao.